Bajo los acantilados abrasados por el sol del territorio de Arizona, en 1875, se desarrolla una historia de redención inesperada. Sarah Mitchell, viuda desde hacía 2 inviernos a causa de la dureza de la frontera, descubre a un guerrero apache gravemente herido en su humilde cabaña. Desafiando los prejuicios de su época, elige la misericordia en lugar del miedo y atiende sus heridas mientras los vientos otoñales susurran en el cañón. Pero cuando la noticia llega al asentamiento, hombres armados con antorchas y rifles se reúnen, con el corazón endurecido por años de derramamiento de sangre. En un momento que cambiará para siempre sus destinos, el guerrero invoca una antigua costumbre: tomarla como esposa para protegerlos a ambos de la tormenta que se avecina. Lo que se desarrolla es una historia de 2 almas de mundos muy diferentes, que aprenden que el amor puede salvar las divisiones más profundas, pero ¿puede un matrimonio nacido de la necesidad florecer realmente en algo más? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Los dedos de Sarah Mitchell recorrieron los bordes desgastados de su colcha de boda, cada parche un recuerdo cosido en calicó y muselina descoloridos. El sol de la mañana se colaba por la única ventana de su cabaña, proyectando una luz dorada sobre los cuadrados cuidadosamente cosidos. Aquí, un retal del delantal de su madre. Allá, un trozo de la camisa de domingo de Thomas. Lo había cosido durante aquellas largas tardes de invierno, cuando la esperanza aún teñía sus sueños de una nueva vida en el territorio de Arizona. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a Thomas, dejándola sola, con 40 acres de tierra rebelde y una cabaña que parecía demasiado grande para una sola persona. La tierra lo exigía todo, una fuerza que no sabía que poseía, una paciencia que había aprendido a cultivar como las resistentes hortalizas de su huerto, y una determinación tan inquebrantable como los acantilados rojos que la rodeaban. Todas las mañanas comenzaban igual. Antes del amanecer se despertaba para cuidar de las gallinas, cuyo suave cacareo le recordaba que no estaba completamente sola. La vaca, la vieja Belle, necesitaba ser ordeñada, y su cálido costado era un consuelo en el aire fresco de la mañana. Sarah había aprendido a apreciar esos ritmos sencillos y encontraba consuelo en la rutina que mantenía sus manos ocupadas y su mente alejada de los recuerdos. Hoy trabajaba metódicamente en sus tareas, deteniéndose solo para secarse el sudor de la frente con la manga de su descolorido vestido de trabajo. El sol de octubre aún no había perdido su ferocidad veraniega, aunque las mañanas traían consigo indicios de la llegada del otoño. El reloj de bolsillo de oro de su padre, el único lujo que se permitía llevar mientras trabajaba, marcaba el paso del tiempo con precisión constante. Su peso en el bolsillo le recordaba constantemente el mundo civilizado que había dejado atrás en Boston. Los colonos de la cercana localidad de Copper Springs la miraban con una mezcla de lástima y admiración. Una mujer sola en la frontera era una rareza, motivo de chismes y especulaciones. Algunos, como la señora Henderson, de la tienda general, se empeñaban en ofrecerle ayuda que no necesitaba. Otros, sobre todo los hombres solteros, le hacían insinuaciones apenas veladas sobre la imposibilidad de llevar una granja sin un marido. Sarah había aprendido a esquivarlos con dignidad y tranquilidad. Pagaba sus deudas a tiempo, iba a la iglesia cuando el tiempo lo permitía, y no contaba sus pensamientos a nadie. La independencia que había encontrado en la viudez, aunque nacida del dolor, se había convertido en algo muy valioso para ella. Ni siquiera Thomas, que en paz descanse, había llegado a comprender del todo su profundo vínculo con esta tierra salvaje,
Se detuvo en la puerta del jardín y observó las hileras de calabazas y maíz que había conseguido sacar de la tierra reacia. Las plantas prosperaban a pesar de las adversidades, al igual que ella. Más allá de la valla, el desierto se extendía en oleadas de salvia y enebros dispersos, elevándose finalmente para encontrarse con los imponentes acantilados rojos que vigilaban su pequeño dominio. La dura belleza de la tierra tenía la capacidad de hacer que las preocupaciones humanas parecieran pequeñas y pasajeras. Su vecino más cercano, Jim Hawkins, vivía a 3 millas al este, lo suficientemente cerca como para ayudarla si surgía algún problema grave, pero lo suficientemente lejos como para preservar la soledad que ella había llegado a apreciar. Él la había ayudado a recoger el heno el mes anterior, rechazando cualquier pago a cambio de una barra de su pan de masa madre. Su amabilidad no iba acompañada de las habituales insinuaciones sobre volver a casarse, por lo que ella le estaba agradecida. El viento de la tarde se levantó, trayendo consigo el olor a creosota y a lluvia. Tenía que terminar de recoger los últimos tomates antes de que llegara la tormenta. Mientras trabajaba, su mente se desvió hacia la carta que había recibido ayer de su hermana en Boston, llena de amables insistencias para que volviera a casa y de advertencias sobre los indios y los forajidos. Pero su hogar no era un lugar al que pudiera volver. Era algo que había construido aquí, puntada estación tras estación. Un lejano estruendo de truenos atrajo su mirada hacia el cielo occidental. Nubes oscuras se acumulaban sobre los acantilados, presagiando una violenta tormenta que podría cambiar el paisaje en cuestión de horas. Sara aceleró el paso y llenó la cesta con los tomates maduros que quedaban. Había aprendido a leer el cielo como un libro, y esta historia presagiaba problemas. Las primeras gotas pesadas comenzaron a caer cuando cerró la puerta de la cabaña detrás de ella. En el interior, los aromas familiares del humo de leña y el pan recién horneado la envolvieron. Había pasado la mañana horneando, preparándose para el invierno que se avecinaba, mientras aún disponía de los frutos del verano. Hileras de conservas de verduras se alineaban en sus estantes toscamente tallados, y los frascos de cristal reflejaban los últimos rayos del sol. A medida que la tormenta se intensificaba, Sara se acomodó en su mecedora y cogió la colcha en la que había estado trabajando. A diferencia de la colcha de su boda, esta estaba destinada a un uso práctico y estaba hecha con retales de ropa gastada y sacos de pienso. Aún así, sus puntadas eran pequeñas y uniformes, testimonio del refinamiento que había traído consigo desde el este. El ritmo de la aguja subiendo y bajando coincidía con el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo, sumiéndola en un estado contemplativo. Entonces pensó en Thomas, permitiéndose el lujo de recordar. Él habría estado orgulloso de cómo se las había arreglado, aunque quizá no habría reconocido a la mujer en la que se había convertido. Más fuerte, más segura de sí misma, tan curtida y resistente como la propia tierra. El reloj de oro hacía tic-tac suavemente en su bolsillo, marcando el paso del tiempo en un mundo donde el pasado y el presente parecían fluir juntos como la lluvia por los cristales de las ventanas. La tormenta rugió durante toda la noche, sacudiendo las ventanas de la cabaña y ahogando todos los demás sonidos. No fue hasta que la primera luz del alba se coló por las contraventanas que Sara lo oyó. Un sonido diferente, algo fuera de lugar. Un rasguño, seguido de un ruido sordo procedente del cobertizo donde guardaba la leña. El revólver de su padre yacía en el cajón junto a su cama. Sara lo agarró con fuerza mientras se levantaba, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. 2 inviernos sola le habían enseñado a ser cautelosa.
La puerta del cobertizo estaba abierta y se balanceaba suavemente con la brisa matinal. Unas gotas oscuras manchaban el marco de madera desgastado. No era lluvia, sino sangre. Sara apretó con más fuerza el revólver mientras seguía el rastro de gotas carmesí hacia las sombras. Yacía encogido entre la pila de leña y la pared, un montón de ropa oscura y sangre aún más oscura. Era un guerrero apache, con el pelo negro enmarañado por la lluvia y la tierra roja. Un vendaje rudimentario, hecho con lo que parecía una camisa rota, le envolvía el torso. La tela estaba empapada. El primer instinto de Sara fue correr, cerrar la puerta con llave y cabalgar hasta la casa de Jim Hawkins. Todas las historias que había oído desde que llegó al territorio, todas las advertencias sobre las incursiones de los apaches en las granjas aisladas, le gritaban que huyera, pero algo la mantenía en su sitio. Quizá fuera la forma en que yacía allí completamente inmóvil, salvo por el leve movimiento de su pecho al respirar. O tal vez fuera el recuerdo de las palabras de Thomas sobre mostrar caridad cristiana a todas las criaturas de Dios. Los ojos del guerrero se abrieron mientras ella lo observaba. Ojos oscuros llenos de dolor y algo más. No era miedo. Se dio y cuenta, sino una feroz determinación por vivir. Una bolsa de medicina de cuero colgaba de su cuello con un intrincado trabajo de abalorios que ella no entendía. «No quiero hacerte daño», dijo en voz baja, aunque mantuvo el revólver preparado. «Estás herido». Él no respondió. Solo presionó una mano contra la herida, con el rostro crispado por el dolor. La sangre se filtraba entre sus dedos. Sara tomó entonces una decisión, aunque sus consecuencias resonarían durante todos los días venideros. Bajó el revólver y dio un paso adelante. «Déjame ayudarte». El guerrero la observó acercarse sin apartar la mirada de su rostro. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio, quizá de la edad que tenía Thomas cuando se casaron. Sus rasgos tenían un aire noble, a pesar del dolor que los marcaba. Llevarlo a la cabaña fue una lucha que los dejó a ambos sin aliento. Él intentó ayudar, pero sus fuerzas lo traicionaban. Cuando lo acostó en la cama, su piel ardía por la fiebre y sus ojos tenían un brillo vidrioso. Sara trabajó con rapidez, cortando el vendaje improvisado para descubrir una fea herida en el costado. Un agujero de bala, se dio cuenta con un escalofrío. La herida de salida en la espalda era más grande y tenía un aspecto inflamado. Ambas necesitaban limpieza y un vendaje adecuado. Ella utilizó los conocimientos adquiridos durante la última enfermedad de Thomas y trabajó metódicamente para limpiar las heridas con agua hervida y el poco ácido carbólico que quedaba en su botiquín. El guerrero permaneció consciente todo el tiempo, observándola con esos intensos ojos oscuros, pero sin emitir ningún sonido, a pesar del dolor que debía de sentir. Cuando terminó, le ofreció agua en una taza de barro. Él bebió con cautela y luego tocó la bolsa de medicinas que llevaba en la garganta. Sus labios se movieron, formando palabras en su propio idioma. Tal vez una oración o un conjuro contra el mal. «Descansa ahora», le dijo Sara, aunque sabía que no podía entenderla. «Aquí estás a salvo». Incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba si eran ciertas. Si alguien del pueblo descubría que estaba dando refugio a un guerrero apache, y más aún con una herida de bala, habría consecuencias graves. Pasó la mañana observándolo mientras alternaba entre la conciencia y los sueños febriles, captando fragmentos de palabras en su lengua materna. A veces se agitaba y movía las manos como para ahuyentar a enemigos invisibles. En esos momentos se sorprendía a sí misma hablándole en voz baja, como había hecho con Thomas cuando tenía fiebre. Palabras sin sentido para consolarlo que parecían calmarlo. La bolsa de medicina la fascinaba. Durante sus momentos de calma,
Estudiaba su intrincado trabajo de abalorios, con motivos geométricos en azul y blanco, que sin duda tenían algún significado. Una vez, cuando la fiebre le subió mucho, la agarró y comenzó a entonar un canto rítmico y grave que le puso los pelos de punta. A medida que la mañana daba paso a la tarde, Sara mantuvo su vigilia, observando el subir y bajar de su pecho, cambiándole los vendajes cuando era necesario y preguntándose qué cadena de acontecimientos había llevado a este guerrero hasta su puerta. La herida de bala sugería violencia, tal vez una escaramuza con colonos o caballería. Había oído rumores de un aumento de las tensiones con las bandas apaches que aún se resistían a la vida en las reservas. Afuera, el mundo seguía con su ritmo familiar. Las gallinas cacareaban en el corral y el viento susurraba entre los álamos. Pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido, medido solo por la respiración entrecortada del guerrero y el tic-tac constante del reloj de su padre. Al anochecer, la fiebre del guerrero había bajado. Sara lo encontró sentado en la cama con la espalda recta a pesar del dolor que debía causarle. Un silbato de hueso tallado colgaba de una correa de cuero alrededor de su cuello, junto a la bolsa de medicinas. No lo había visto antes, concentrada en sus heridas. «Me llamo Sara», dijo ella tocándose el pecho. Luego, señalándolo con la palma de la mano abierta, añadió, «¿Y tú?». Él la observó durante un largo rato antes de hablar. «Tazai», respondió con voz grave y resonante, a pesar de su debilidad. Tocó el silbato que colgaba de su cuello y luego hizo un gesto fluido con la mano. «Agua corriente». Ese sencillo intercambio cambió algo entre ellos. Ya no era solo un apache herido, sino un hombre con un nombre, una identidad. Sara se preguntó cuál sería el significado de ese nombre. ¿Cómo habría sido la vida que había llevado antes de que sus caminos se cruzaran? Tazai la observaba mientras le cambiaba las vendas, con los ojos oscuros ahora alerta. La herida se estaba curando bien, sin signos de la infección que ella había temido. Sus dedos rozaron los de ella mientras trabajaba, callosos y fuertes, a pesar de su estado de debilidad. «¿Por qué?», preguntó él de repente, pronunciando con cuidado la palabra en inglés. Sara se detuvo, comprendiendo que su pregunta iba más allá de lo que las palabras podían expresar. ¿Por qué le había ayudado? ¿Por qué no había huido o llamado al sheriff? Pensó de nuevo en Thomas, en su suave insistencia en que toda vida era sagrada. «Porque era lo correcto», respondió simplemente, sabiendo que quizá él no entendería las palabras, pero esperando que captara su significado. Un ruido en el exterior los dejó a ambos paralizados. Se acercaban cascos de caballos. Tazai llevó la mano al costado, donde normalmente llevaba un cuchillo. Sara lo empujó contra las almohadas y se llevó un dedo a los labios. A través de la ventana vio a Jim Hawkins acercándose a la puerta. El corazón le latía con fuerza. Jim era un buen hombre, pero su hermano había muerto en una incursión apache 3 años atrás. No lo entendería. «¿Sara?». La voz de Jim se oía claramente. «¿Estás bien después de la tormenta?». Ella salió y cerró la puerta con firmeza detrás de sí. «Estoy bien, Jim. Solo han caído algunas ramas». Él se sentó cómodamente en la silla de montar y oteó el patio con la vigilancia habitual de un colono de la frontera. «He oído que hay indicios de apaches cerca de Copper Creek. He pensado en pasar por aquí para asegurarme de que estabas a salvo». «Es muy amable». Sara se esforzó por mantener la voz firme, «pero no he visto nada raro». Jim asintió, pero sus ojos se detuvieron en el cobertizo. «¿Necesitas ayuda para quitar las ramas?». «No, gracias. Puedo arreglármelas». Cuando se alejó, Sara se quedó mirando hasta que su figura desapareció en la penumbra del atardecer. Cuando volvió a entrar, Tazai estaba de pie, con una mano apoyada en la pared para sostenerse. «Peligroso», dijo con gravedad, «para ti».
Sara entendió más que la simple palabra en inglés. Le estaba ofreciendo la oportunidad de echarlo, de protegerse. La idea le removió algo en el pecho. «Siéntate», dijo con firmeza, guiándolo de vuelta a la cama. «No estás curado». Aquella noche, mientras la luz de la luna se colaba por la ventana, Tasai le contó lo que pudo con su limitado inglés, ayudándose de gestos. Era un explorador, le explicó, tocando el silbato de hueso. Algo había salido mal. Otros guerreros, apaches, habían muerto o habían sido capturados. Soldados con armas. Sus manos trazaban la historia que sus palabras no podían contar por completo. Sara se encontró compartiendo también, señalando objetos alrededor de la cabaña y nombrándolos en inglés. Tasai repetía cada palabra. Con cuidado, su acento las hacía sonar nuevas y extrañas. Cuando ella le mostró la fotografía de Thomas, su expresión se suavizó con comprensión. «Solo», dijo, tocándose el pecho y luego el de ella. Igual. La simple observación la sorprendió. No había pensado que compartieran nada más allá de este refugio temporal, pero tal vez él tenía razón. Ambos eran figuras solitarias, separadas de su gente por las circunstancias y por elección. Mientras preparaba una cena sencilla de pan de maíz y frijoles, Sara se dio cuenta de que el peligro no era solo para ella. Si Tasai era un explorador, la caballería estaría buscándolo. Cada hora que pasaba allí los ponía a ambos en mayor peligro. Sin embargo, al verlo comer, al observar la dignidad tranquila con la que soportaba el dolor, no se atrevía a arrepentirse de su decisión. El silbato de hueso brillaba a la luz de la lámpara, recordándole que él también tenía una vida, una historia, un propósito más allá de ser simplemente el guerrero apache de su cabaña. El amanecer trajo un cambio en el viento otoñal, que traía consigo el aroma de la salvia y la escarcha. Sara se despertó y encontró a Tasai, ya despierto, sentado con las piernas cruzadas en su cama, con las manos trabajando cuidadosamente en algo. A su lado había una jarra de barro, que debía de haber hecho durante la noche con la arcilla que ella guardaba para sellar la chimenea. Sus dedos se movían con destreza, alisando la superficie con una piedra pulida. Bajo sus dedos surgían intrincados diseños, líneas en zigzag que evocaban la lluvia y espirales que sugerían el viento. Sara observaba desde su jergón junto a la chimenea, impresionada por la tranquila concentración de su rostro. «Para ti», dijo él al darse cuenta de su mirada. «A la manera apache. Dar gracias». El sencillo gesto la conmovió profundamente. Ella le había dado cobijo, sí, pero él le ofrecía algo igualmente valioso, una parte de su cultura, su forma de vida. Durante el desayuno, Tasai le enseñó las palabras apaches para los alimentos que compartían. «Bihi», dijo señalando la carne de ciervo que ella había guisado. «Nadach», para el maíz. Su voz adquiría un tono musical cuando hablaba su lengua materna, rica en significados que ella solo podía adivinar. Sara se encontró compartiendo también. Le mostró cómo conservaba las verduras para el invierno, explicándole el proceso con gestos cuando las palabras fallaban. Tasai asintió con comprensión y luego describió cómo su pueblo secaba la carne y las bayas silvestres para los meses fríos. Su herida se estaba curando bien, el rojo intenso se estaba convirtiendo en rosa. Mientras le cambiaba el vendaje, él le habló de la medicina apache, hierbas que podían aliviar el dolor, detener el sangrado y combatir la fiebre. Ella reconoció algunas de su propio jardín, aunque nunca había sabido sus propiedades curativas. «Enséñame», le dijo, trayéndole ramitas de plantas que había recogido. Tasai las manipuló con cuidado, explicándole sus usos con una mezcla de palabras en inglés y elegantes gestos con las manos. Sara comenzó a tomar notas en su diario,
dibujando las plantas y escribiendo sus nombres apaches fonéticamente. Junto a los ingleses, la jarra de barro se secaba lentamente junto al fuego y sus dibujos se hacían más nítidos. Tassai le explicó cada uno de ellos, enseñándole a leer la historia escrita en la arcilla. La espiral del centro representaba el viaje de la vida, le dijo. Las líneas en zigzag eran los caminos que recorremos, a veces lisos, a veces difíciles. A medida que la mañana se convertía en tarde, Sarah se encontró compartiendo historias de Boston, de la vida que había dejado atrás. Tassai escuchaba atentamente, con sus ojos oscuros pensativos. Cuando ella describió el océano, él lo comparó con las olas infinitas de la hierba del desierto en primavera. Diferente, dijo, tocando el patrón en espiral de la jarra, pero igual, todo está conectado. Ahora sus palabras fluían con más facilidad, una mezcla de inglés, apache y el entendimiento sin palabras que había surgido entre ellos. Sarah descubrió que Tassai había sido entrenado desde niño como explorador, aprendiendo a leer las señales más pequeñas de la tierra. El silbato de hueso que llevaba podía imitar el canto de los pájaros, advirtiendo a su pueblo del peligro. A cambio, ella le enseñó a leer palabras sencillas en inglés, escribiéndolas en el polvo del suelo de la cabaña. Tassai trazaba las letras con cuidado. Sus manos de guerrero se mostraban delicadas con esta nueva habilidad. Cuando escribió su nombre, las letras parecían extrañas y hermosas, como una inscripción antigua. Compartieron la cena en un cómodo silencio, con la vasija de barro haciendo guardia sobre la mesa toscamente tallada. Afuera, un ruiseñor cantaba su compleja canción, y Tassai le respondía con su silbato, haciendo sonreír a Sarah. Pero incluso en esos momentos de paz, la realidad se imponía. Ese día habían oído 2 veces caballos en el sendero lejano. Cada vez, Tassai se había movido en silencio a la habitación de atrás, mientras el corazón de Sarah latía con fuerza por miedo a que los descubrieran. Al caer la noche, lo encontró de pie junto a la ventana, con el rostro preocupado a la luz tenue. Se tocó la herida que se estaba curando en el costado y luego la miró con una expresión que denotaba tanto gratitud como advertencia. «Tu gente», dijo en voz baja, «no lo entenderá». Sarah pensó en la mirada sospechosa de Jim Hawkins, en las historias que se susurraban en el pueblo sobre las incursiones de los apaches. Pensó en las cartas de su hermana advirtiéndole de los salvajes y en la sencilla vasija de barro que contaba historias de los caminos entrelazados de la vida. «Hay cosas», respondió, «que merecen ser comprendidas». La sonrisa de Tassai fue breve pero cálida, como la luz del sol atravesando las nubes. Volvió a tocar el dibujo en espiral de la vasija y luego el lugar sobre su corazón. El gesto no necesitaba traducción. Esa noche, mientras la luz de la luna pintaba patrones plateados en las paredes de la cabaña, Sarah yacía despierta escuchando la respiración tranquila de Tassai en la otra habitación. La vasija de barro reflejaba la luz de la luna y sus sombras contaban historias en la pared. Pensó en los caminos que se cruzan en el desierto, en las extrañas formas en que el destino obra y en cómo la comprensión puede crecer como una flor del desierto después de la lluvia. Lentamente, pero con una determinación obstinada. La placa del sheriff reflejó la luz de la mañana cuando Marshal Wade Jenkins desmontó ante la puerta de Sarah. Ella esperaba esta visita desde que oyó el ruido de los cascos al acercarse y vio el polvo que levantaban varios jinetes en el camino. Ahora, mirando por la ventana, contaba 5 hombres con él, todos armados, todos con expresiones que le helaban la sangre. Dentro, Tassai ya se había escondido en el sótano bajo el suelo, un escondite que habían preparado 3 días antes, cuando llegaron los primeros rumores de patrullas de caballería en la zona.
Sara se alisó el delantal, tocó el reloj de su padre en busca de valor y salió al porche. «Buenos días, señora Mitchell», dijo Jenkins con tono cuidadosamente neutral. La placa que llevaba en el pecho parecía burlarse de la cortesía de su voz. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto, Marshall». Mantuvo la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza contra las costillas. «¿Le apetece un café?» «No es una visita de cortesía», respondió él, quitándose el sombrero y dejando al descubierto el cabello canoso y la mirada dura. «Tenemos informes de señales de apaches en la zona. Rastros de sangre, concretamente. En esta dirección». Sara sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Eran hombres que conocía, entre ellos Jim Hawkins, que parecía incómodo pero decidido. Hombres que la habían ayudado con la valla, le habían comprado huevos y le habían saludado con el sombrero en el pueblo. «No he visto nada raro», dijo, «aunque he estado muy ocupada con la cosecha. ¿Le importa si echamos un vistazo?» Jenkins no esperó respuesta y ya estaba haciendo señas a sus hombres. «Solo será un minuto». Registraron metódicamente el granero, el cobertizo y la puerta del sótano, que estaba oculta bajo una alfombra. Sara se quedó en el porche, con las manos entrelazadas para evitar que le temblaran, observando cómo invadían su mundo cuidadosamente ordenado. «Encontré algo, Marshall». Uno de los ayudantes salió del cobertizo con un trozo de tela ensangrentada en la mano. El vendaje, que Sara había encontrado en Tazai. Creía haberlo quemado todo. Jenkins se volvió hacia ella, con la mano apoyada casualmente en su pistola. «¿Quiere explicarme esto, señora Mitchell?» «Lo utilicé la semana pasada cuando me corté limpiando pescado», dijo, con la mentira amarga en la lengua. «Iba a quemarlo». «Qué gracioso». Jenkins se acercó. «Parece mucha sangre para un accidente limpiando pescado». Un repentino canto de pájaro rompió el silencio. Era un zorzal del desierto, pero no del todo. El corazón de Sara se detuvo, el silbido de Tazai. ¿Lo había encontrado alguno de los hombres? Pero no, era una advertencia. A través de la ventana vio una nube de polvo en el horizonte lejano. Venían jinetes, muchos jinetes. «Se acerca una patrulla de caballería», dijo Jim Hawkins, protegiéndose los ojos con la mano. «Quizá hayan encontrado algo». Jenkins estudió el rostro de Sara. «Ha estado aquí sola demasiado tiempo, señorita Mitchell. No es seguro. ¿Por qué no viene al pueblo a pasar unos días? Quédese con la familia Henderson hasta que resolvamos esto». La oferta contenía tanto una amenaza como una preocupación genuina. Sara pensó en la vasija de barro escondida en su bodega, en las tranquilas conversaciones que habían compartido mientras curaban heridas y superaban las barreras culturales. «Gracias, Marshall, pero tengo que cuidar del ganado, no puedo irme. Entonces pondremos un guardia para protegerla». Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. «Jim, tú harás la primera guardia. El resto iremos a recibir a la patrulla para ver qué han encontrado». La patrulla de caballería trajo más que noticias. Trajo la certeza de que había apaches en la zona. Historias de ataques a granjas aisladas más al sur. Su joven teniente, recién salido de West Point, con una espada reluciente y una mirada más dura de lo que le correspondía por su edad, habló de seguir el rastro de un guerrero en particular. «Un explorador», dijo, con una voz que llegó hasta donde estaba Sara, «herido en nuestro último encuentro. Es peligroso, entrenado por los antiguos jefes antes de que los trasladaran a la reserva. Habrá buscado refugio en algún lugar». Sara sintió la mirada de Jim Hawkins sobre ella y vio el momento en que la sospecha se convirtió en certeza en su rostro. Pero no dijo nada, todavía no. El peso de su silencio la oprimía como si fuera algo físico. El día se alargó interminablemente. Sara se dedicó a sus tareas bajo la atenta mirada de Jim, sintiendo que los momentos pasaban como golpes de martillo. Cuando finalmente cayó la noche, él encendió un fuego cerca de la puerta, a modo de señal y advertencia.
Dentro, después de asegurarse de que todas las ventanas estaban cerradas, levantó la alfombra y abrió la puerta del sótano. Taxai salió como una sombra, con los movimientos rígidos por las horas que llevaba escondido. «Lo saben», dijo simplemente tocando su silbato de hueso. «Debemos irnos. Están vigilando la casa. Conozco un camino». Se acercó a la ventana y miró a través de una rendija en las contraventanas. «Pero tú no estás a salvo. Ahora, te sospechan». Sarah sabía que tenía razón. Lo había visto en los ojos de Jenkins, en el silencio preocupado de Jim. Una vez que encontraran pruebas de la presencia de los apaches, las preguntas se convertirían en acusaciones. Una mujer sola, que daba cobijo a un enemigo, solo pensarlo provocaría peligrosos rumores. Taxai se volvió hacia ella, con el rostro serio a la luz de la lámpara. «No voy a dejarte sola ante esto». Tocó la vasija de barro y luego la mano de ella. «Hay una manera, una antigua manera. Pero hay que decidir rápido». A través de las contraventanas de la cabaña, el resplandor del fuego de Jim Hawkins proyectaba sombras inquietas. Sarah se quedó paralizada, procesando las palabras de Taxai. «¿La antigua manera?» Él buscó en su bolsa de medicinas y sacó un trozo de lana doblado. Sarah se dio cuenta de que era una manta de boda, cuyos intrincados diseños apenas se distinguían a la tenue luz de la lámpara. La tela desprendía un intenso aroma a cedro y salvia. «Entre mi pueblo», dijo con cautela, eligiendo cada palabra en inglés con deliberación. «Cuando un hombre y una mujer comparten techo y pan, deben estar unidos por vínculos sagrados». Extendió la manta entre ellos. «Si aceptas, nadie podrá separarnos, ni tu ley, ni la ley de mi pueblo». A Sarah le temblaba la mano al tocar el borde gastado de la manta. «¿Me estás pidiendo que me case contigo? Para protegernos a los dos», dijo él. Pero también se detuvo buscando las palabras. «El corazón dice la verdad. Estos días aquí te veo, fuerte como una montaña, dulce como la lluvia primaveral. Mi pueblo diría que tu espíritu camina en la belleza». Afuera, un coyote aulló, un sonido solitario que parecía hacer eco de la decisión que debía tomar. Sarah pensó en Boston, en las cartas de su hermana, en la vida que una vez había imaginado para sí misma. Luego pensó en la jarra de barro, en los idiomas compartidos y en el entendimiento silencioso. «Si digo que sí», susurró, «¿qué pasará entonces? Iremos con mi pueblo, haremos las paces entre ambos mundos». Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. «No será un camino fácil, pero lo recorreremos juntos». Un grito desde fuera los interrumpió. Era la voz de Jim que saludaba. Se acercaban más jinetes. Taxai se acercó a la ventana. «Vuelve. El marshal. Debes decidirte ahora». Sarah cerró los ojos y sintió la lana áspera de la manta nupcial bajo sus dedos. Pensó en Thomas, en la vida que habían planeado, en todos los giros que la habían llevado hasta ese momento. Cuando abrió los ojos, había tomado una decisión. Sí, la ceremonia fue sencilla, celebrada en voz baja a la luz de una lámpara. Taxai los envolvió a ambos con la manta y pronunció unas palabras en apache. Ella entendió que era una plegaria, aunque las palabras le resultaban desconocidas. Él le tomó las manos y entrelazó sus dedos. «Bajo las estrellas», tradujo, «bajo el sol, dos caminos se unen, dos corazones laten como uno solo. Lo que el Creador ha unido, ningún hombre puede separar». Sarah sintió el peso de generaciones en esas palabras, el antiguo poder de los votos pronunciados en la oscuridad. «Lo que el Creador ha unido», repitió, «ningún hombre puede separar». Sellaron su unión bebiendo de una jarra de barro que ahora contenía una mezcla de agua de sus dos tradiciones, el agua de su pozo y la lluvia que él había recogido. No se le escapó el simbolismo. Se oyeron botas en los escalones del porche. «Señora Mitchell,
Era la voz del sheriff Jenkins. «Necesito hablar con usted». Tassai le apretó la mano con fuerza. Había llegado el momento de la verdad. Sarah enderezó los hombros y abrió la puerta. Jenkins estaba allí, flanqueado por sus ayudantes, con el rostro sombrío y lleno de sospechas. Las palabras que pronunció a continuación lo cambiarían todo. «Sheriff», dijo con claridad, «me gustaría presentarle a mi marido». El silencio que siguió fue absoluto. Jenkins llevó la mano a su arma, pero Sarah dio un paso adelante, interponiéndose entre las armas y Tassai. «Nos casamos según la costumbre apache», continuó. «Es legal y vinculante. Puede comprobarlo en sus libros de leyes, sheriff. Los matrimonios tribales tradicionales están reconocidos en el territorio». «¿Es eso cierto?». Jenkins dirigió la pregunta a Jim Hawkins, que se había unido a ellos en el porche. Jim los estudió durante un largo momento. La espalda recta de Sarah, la postura protectora de Tassai, la manta nupcial que cubría sus hombros. «La ley es la ley, Marshall», dijo finalmente. «Incluso aquí». Jenkins no había terminado. «Se le busca para interrogarlo. Redadas en... Mi marido», lo interrumpió Sarah, «es un explorador. Todas las redadas que está investigando ocurrieron mientras él estaba aquí, recuperándose de las heridas sufridas al servicio de su pueblo. Puedo testificarlo ante cualquier tribunal». El rostro del alguacil reflejó varias emociones. «Esto no va a sentar bien a la gente del pueblo. Entonces es una suerte», respondió Sarah con voz firme, «que nunca haya vivido mi vida para satisfacer las expectativas del pueblo». El amanecer estaba rompiendo cuando el último jinete se marchó, dejando el polvo posarse sobre la salvia. Sarah y Tassai se quedaron en la puerta, con la manta de boda aún sobre los hombros, contemplando cómo el sol pintaba los acantilados de oro. «Eres una mujer valiente», dijo Tassai en voz baja. Sarah se apoyó en él, sintiendo la fuerza de su cuerpo y los latidos constantes de su corazón. «Juntos somos valientes», corrigió ella. «Lo que el Creador ha unido, ningún hombre puede separar», terminó él, y contemplaron el amanecer de un nuevo día en su camino juntos. El peine de plata de Sarah, regalo de boda de su madre, reflejaba la luz de la mañana mientras se peinaba su largo cabello castaño. En la superficie desgastada del espejo, vio que Tassai la observaba con sus ojos oscuros pensativos. Había pasado una semana desde su ceremonia de medianoche y cada día traía nuevos descubrimientos sobre la vida que habían elegido. «Es diferente», dijo él, tocando el delicado diseño de la peineta. «Como tú, pero es preciosa». Ella sonrió recordando cómo su madre le había puesto la peineta en las manos antes de su primera boda. En Boston, las novias llevan sus mejores joyas para mostrar su valor. Las mujeres apache también. Él tocó las cuentas de turquesa que llevaba en el cuello. Muestran la fuerza de la familia, el honor del nombre. Sus mañanas habían adquirido un ritmo. Tareas compartidas en un silencio agradable o en una conversación tranquila. Tassai demostró ser hábil en muchas cosas con las que ella había luchado sola. Él reparó su valla con técnicas que resistirían las tormentas invernales y le enseñó a predecir el tiempo por la forma en que los halcones volaban en las corrientes térmicas. Pero fueron los momentos más tranquilos los que revelaron más cosas sobre su nuevo marido. Descubrió que tenía un don para contar historias. Su limitado inglés se enriquecía con gestos expresivos y una voz que podía pintar imágenes en el aire. Por las tardes, compartía historias de su pueblo, de espíritus de las montañas y coyotes astutos, de guerreros y mujeres sabias que habían dado forma a las costumbres apaches. La reacción del pueblo ante su matrimonio se manifestó al principio, de forma sutil. El silencio hermético del dependiente de la tienda cuando ella iba a comprar provisiones cada semana.
los susurros que se acallaban cuando pasaba. Las mujeres cruzaban la calle para evitar hablar con ella. La señora Henderson dice que reza por mi alma, le contó Sara a Tasai una noche, tratando de restarle importancia. Su rostro se ensombreció. Temen lo que no entienden. Te temen a ti, le corrigió ella con delicadeza. No. Él le acarició la mejilla. Te temen a ti. Una mujer fuerte que elige su propio camino es más peligrosa que cualquier guerrero. Ella se dio cuenta de que tenía razón. Su desafío a las convenciones sociales les amenazaba más que la presencia de Tasai. Una mujer que tomaba sus propias decisiones, tendiendo puentes entre mundos que ellos creían separados para siempre, desafiaba todo lo que creían sobre el orden natural. La respuesta de los apaches llegó en forma de visitantes. Al atardecer, aparecieron 3 jinetes con el rostro pintado para misiones diplomáticas. Dagzai los recibió con dignidad formal, hablando rápidamente en su lengua común. Sara sirvió café y captó algunos fragmentos que reconoció. Palabras que significaban paz, respeto, nuevo camino. Más tarde, Tasai le explicó: vienen de mi tribu. Quieren saber si el matrimonio es algo verdadero, no solo una forma de escapar. ¿Qué les has dicho? Él sonrió, tocando la jarra de arcilla que habían compartido en su boda. Les he hablado de la mujer que cura a los enemigos, que ve con el corazón y no con el miedo, que elige el amor en lugar del camino fácil. Los visitantes regresaron al día siguiente con regalos. Una cesta finamente tejida, hierbas medicinales y, lo más sorprendente, una invitación. Las mujeres mayores de la banda deseaban conocer a la mujer blanca que se había casado con su guerrero. Sara se encontró preparándose para este encuentro con más nerviosismo del que había sentido al enfrentarse al mariscal Jenkins. Sostenía el peine de plata, preguntándose si debía ponérselo. Póntelo, la animó Tasai. Muestra quién eres. No te escondas, no finjas. El encuentro tuvo lugar en el límite de su propiedad, donde el desierto daba paso a unas colinas rocosas. 5 mujeres apaches esperaban allí, con los rostros curtidos por el sol y el tiempo, y los ojos penetrantes y evaluadores. La más anciana dio un paso adelante y pronunció unas palabras que Tasai tradujo. Dice que has elegido un camino difícil. Muchos te odiarán, no te comprenderán, pero quienes caminan en la belleza deben ser fuertes. La mujer le tendió un paquete envuelto en tela. Dentro había un par de mocasines con abalorios del tamaño de los pies de Sara. El significado del gesto era claro. Ella recorrería ese camino en ambos mundos. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en el suelo de la cabaña, Sara colocó su peine de plata junto al silbato de hueso de Tasai en la estantería que ahora compartían. Los objetos parecían hablar entre sí, contando una historia de mundos que se encontraban, cambiaban y creaban algo nuevo. Tu pueblo, dijo ella con cautela en apache, utilizando las palabras que él le había enseñado. ¿Lo aceptan? Aceptan el cambio que viene, respondió él en inglés, como la inundación de primavera. No se puede detener, solo se puede aprender una nueva forma de convivir con él. Sara tocó los mocasines, sintiendo el amor cosido en cada cuenta. Una nueva forma, asintió. Juntos. El amanecer los encontró en el jardín de Sara, donde el frío del otoño había comenzado a pintar las hojas de calabaza con escarcha. Tasai se arrodilló a su lado, trabajando la tierra con sus fuertes manos, mientras ella anotaba sus enseñanzas en un cuaderno encuadernado en cuero que había empezado a llevar. Esta, dijo sosteniendo una planta raquítica que ella siempre había considerado una mala hierba. Se usa para hacer té para la fiebre. Sus dedos le mostraron cómo arrancar las hojas correctamente, pero solo las hojas jóvenes, cuando hay luna llena. Sara
Dibujó la planta con cuidado, anotando sus características. Junto al dibujo, escribió ambos nombres, la palabra apache que Tassai le había enseñado y salvia del desierto en inglés. Su cuaderno se fue llenando de anotaciones como esa, convirtiéndose en un puente entre sus mundos. Tu jardín, observó Tassai, crece como las hileras del hombre blanco, líneas rectas. Hizo un gesto para mostrar cómo plantaban los apaches, en círculos y grupos naturales, cada planta sosteniendo a sus vecinas. La tierra sabe hacerlo mejor que las líneas rectas. Juntos, comenzaron a transformar el ordenado jardín de Sara. Tassai le enseñó cómo el maíz, las judías y las calabazas podían crecer juntos, el maíz sirviendo de soporte para las judías, mientras que las hojas de las calabazas daban sombra al suelo. Sara aportó sus conocimientos sobre la rotación de cultivos y el enriquecimiento del suelo, aprendidos en revistas de agricultura que había guardado. ¿Ves?, sonrió Tassai mientras trabajaban. Dos maneras son mejores que una. El aprendizaje fluía en ambas direcciones. Sara le enseñó a leer la Biblia, observando cómo su dedo seguía las letras mientras pronunciaba las palabras. Tassai aprendía rápido y pronto podía leer pasajes sencillos en voz alta. Le atraían especialmente los salmos, ya que le recordaban a los cantos de oración apaches. A cambio, él le enseñó a leer el desierto. Cada mañana recorrían los límites de su propiedad, ahora la propiedad de ambos, y él le mostraba señales que ella nunca había notado. Una piedrecita movida significaba que habían pasado conejos. El canto de un pájaro advertía de la llegada de jinetes. La tierra siempre habla, le explicaba él. Debes aprender a escuchar. El cuaderno de Sara se fue llenando con estos nuevos conocimientos. Documentó cómo encontrar agua observando el vuelo de las palomas, qué plantas indicaban manantiales subterráneos, cómo predecir tormentas por el olor de los arbustos de creosota después del amanecer. Una mañana, Tassai la llevó a una cueva poco profunda en los acantilados cercanos. En su interior, pinturas antiguas representaban cacerías y ceremonias, espíritus e historias. Tocó las figuras de ocre rojo con reverencia. Mi pueblo no fue el primero en llegar aquí, dijo. La tierra recuerda a todos los que pasan. Todos contribuyen a la historia. Sara pasó los dedos por las antiguas pinturas, sintiendo la textura de la historia bajo ellos. Como mi cuaderno, dijo. Registrar el conocimiento para que no se pierda. Sí, su sonrisa era orgullosa. Lo entiendes. Sus días se convirtieron en una rutina de aprendizaje compartido. Sara le enseñó a conservar verduras en frascos de cristal, una técnica que le fascinaba. Él le enseñó a hacer jabón con raíz de yuca y a tejer cestas tan resistentes que podían transportar agua. El jardín floreció gracias a sus cuidados conjuntos. Las hierbas medicinales apache crecían junto a las flores europeas de Sara. Las plantas del desierto, que ella había descartado por considerarlas inútiles, revelaron sus secretos bajo la tutela de Tassai. Cada planta tenía su propósito, su historia, su medicina. Una tarde, mientras le curaba una quemadura en la mano que se había hecho en la forja donde estaba reparando sus herramientas, Sara se dio cuenta de lo mucho que habían aumentado sus conocimientos sobre curación. Buscó automáticamente las hierbas adecuadas y las preparó tal y como él le había enseñado, mientras recitaba la canción de oración que debía acompañar a ese trabajo. Tassai la observaba con ojos tiernos. «Te estás convirtiendo en una curandera», le dijo. «El corazón abierto a las viejas costumbres, las manos conocen nuevas formas». «Tuve un buen maestro», respondió ella en apache, y su acento le hizo sonreír. Esa noche, mientras estaban sentados frente al fuego, Sara hojeó su cuaderno. Las páginas de bocetos y notas documentaban su viaje juntos, palabras en inglés junto a otras en apache,
técnicas agrícolas de los blancos entremezcladas con la sabiduría indígena, oraciones cristianas junto a cantos curativos nativos. Esto, dijo ella, tocando las páginas llenas, es ahora nuestra historia, no solo la mía o la tuya, sino algo nuevo. Tassai asintió y añadió otra hierba al té que estaba preparando. Como la tierra, dijo. Siempre cambiando, siempre recordando. Lo antiguo y lo nuevo bailan juntos como el viento y la llama. Bebieron el té en un cómodo silencio, observando las sombras bailar en las paredes que habían sido testigos de tantos cambios. Afuera, un viento fresco traía el aroma del invierno que se avecinaba, de salvia y pino, de dos mundos que se encontraban en la noche del desierto. La carta del oficial de caballería llegó con un viento amargo, traída por un mensajero cubierto de polvo, que no se atrevía a mirar a Sara a los ojos. El papel era grueso, oficial, con el sello del ejército. Ella reconoció la letra. Era del teniente Barrett, el joven graduado de West Point que había registrado su propiedad aquella fatídica noche. A la señora Sarah Mitchell, comenzaba, formalmente, ignorando su nombre apache de casada. Ha llegado a nuestro conocimiento que usted está dando refugio a una persona de interés en nuestra investigación sobre las recientes hostilidades. Aunque respetamos las leyes territoriales relativas a los matrimonios tribales, debemos insistir en entrevistar a su marido en relación con su conocimiento de ciertos acontecimientos previos a su unión. Tassai leyó la carta lentamente. Su dominio del inglés era ahora lo suficientemente bueno como para comprender la amenaza. Su rostro permaneció impasible, pero Sara vio que su mano se deslizó hacia el silbato de hueso que llevaba al cuello. No quieren hablar, dijo finalmente. Quieren dar ejemplo, demostrar que la ley apache no significa nada frente a la ley del hombre blanco. Sara le quitó la carta de las manos y la volvió a leer. No pueden ignorar nuestro matrimonio, incluso el mariscal Jenkins lo reconoció. El mariscal sigue las leyes del territorio. El ejército sigue otras leyes. Tassai se acercó a la ventana y oteó el horizonte con el instinto de un explorador nato. El jefe de guerra de Washington envía órdenes. Dice que todos los apaches deben vivir ahora en reservas. No habrá más bandas libres. Las implicaciones se posaron pesadamente entre ellos. Su hogar, su jardín, la vida que habían construido juntos con tanto cuidado. Todo ello amenazado por políticas elaboradas a miles de kilómetros de distancia por hombres que nunca habían visto el desierto. Un jinete apareció en el sendero, Jim Hawkins, avanzando rápidamente. Sara apenas había abierto la puerta cuando él desmontó. «Patrullas del ejército», dijo sin preámbulos. «2 unidades, avanzando desde Fort Bowie. No vienen solo, para hablar». Tassai asintió como si eso confirmara algo. «¿Cuántos rifles?» «Todos». «Y...» Jim dudó. «Llevan exploradores apaches, hombres de la reserva». Sara sintió que se le encogía el corazón. Los exploradores apaches eran rastreadores legendarios, hombres que ponían sus habilidades tradicionales al servicio del ejército. Si estaban involucrados, no bastaría con huir. «Hora de irse», dijo Tassai en voz baja. «Hay demasiadas señales que indican que se avecina una tormenta». Jim sacó un papel doblado de su chaleco. Llegó por telégrafo a la oficina. «El ejército va a declarar la ley marcial en el territorio a partir de la semana que viene. Cualquier apache que se encuentre fuera de las reservas». No necesitaba terminar. Sara se movió con determinación, reuniendo sus objetos esenciales. Su cuaderno con los conocimientos compartidos, las medicinas, la jarra de barro, el reloj de Thomas, su peine de plata. Cada objeto era una parte de sus vidas juntas. «Necesitaréis provisiones», dijo Jim. «¿Puedo traer...?» «No», respondió Tassai con firmeza. «Ya corres demasiado peligro.
El ejército sospecha de quienes ayudan a los apaches. «Salvaste a mi hijo el invierno pasado», replicó Jim. «Esa fiebre lo habría matado si no fuera por tu medicina. Algunas deudas son más importantes que la ley». Mientras los hombres hablaban, Sara añadió un objeto más a la mochila, su Biblia, cuyas páginas estaban ahora marcadas con hierbas prensadas y traducciones al apache en los márgenes. Sus enseñanzas compartidas, escritas en ambos idiomas. Una nube de polvo en el horizonte aceleró los preparativos. El caballo de Jim llevó las noticias al campamento apache, donde esperaba la gente de Taxai, mientras ellos recogían lo que podían llevar. La Sara. Taxai le tocó el brazo mientras ella hacía las maletas. «El camino que nos espera no será fácil. Debemos dejar atrás muchas cosas». Miró a su alrededor, al jardín que se veía por la ventana, a las estanterías que habían construido juntos, a todas las pequeñas comodidades de la vida que habían construido. «Las cosas son solo cosas», dijo en apache. «El hogar es donde lo hacemos». Su sonrisa era orgullosa, aunque teñida de tristeza. «Has aprendido bien, esposa». El sonido de los cascos se acercaba. Sara echó una última mirada a su antigua vida y se echó la mochila al hombro. El peso de la vasija de barro le presionaba la espalda, sólida como el compromiso que habían contraído. «¿Por dónde?», preguntó. Taxai señaló hacia los acantilados rojos. «Por los viejos caminos, los caminos apaches». Tocó el silbato de hueso. Las tierras altas acogen a quienes conocen su voz. Se escabulleron cuando el sol comenzó a ponerse, dejando la cabaña a merced del destino. Detrás de ellos, nubes de polvo marcaban la llegada de la patrulla del ejército. Delante, los antiguos acantilados guardaban secretos que solo conocían aquellos que habían aprendido a leer el rostro del desierto. Los mocasines de Sara, regalo de las mujeres apaches, se movían silenciosamente sobre el suelo rocoso. Cada paso los alejaba más del mundo de las leyes escritas y los adentraba en formas de conocimiento más antiguas. La jarra de barro tintineaba suavemente contra su espalda, llevando el agua de ambas tradiciones hacia el futuro que les esperaba. El primer par de mocasines de Sara había empezado a mostrar signos de desgaste, y los abalorios se habían desgastado tras kilómetros de viaje por el desierto. Habían pasado 3 semanas desde que abandonaron la cabaña, atravesando paisajes que nunca había imaginado que existieran en el territorio que creía conocer. Taxai los guiaba por antiguos senderos, siguiendo rutas que solo conocía su pueblo. Viajaban principalmente de noche, cuando el aire del desierto se refrescaba y las estrellas les servían de guía. Durante el día se refugiaban en cuevas o bajo salientes rocosos, donde Taxai le enseñaba a moverse sin dejar rastro. «Camina como un ciervo», le decía, mostrándole cómo colocar cada pie. «Toca ligeramente el suelo, siempre lista para cambiar de camino». Su cuerpo estaba cambiando, se estaba volviendo más delgado y fuerte. Los músculos, que no sabía que tenía, le dolían y luego se endurecían. Su piel se oscureció bajo el sol del desierto y le salieron callos en las manos. Pero fue su mente la que cambió más profundamente. «Escucha», le susurraba Taxai, y poco a poco aprendió a oír lo que él oía. La diferencia entre el susurro del viento en los arbustos y el paso de un pequeño animal. La advertencia en el silencio repentino de un pájaro. La promesa de agua en el aire del amanecer. Evitaban las patrullas del ejército gracias a la habilidad de Taxai como explorador y a la información que obtenían de otras bandas apaches con las que se encontraban. Estos encuentros eran breves, pero reveladores. Sara observaba cómo cambiaba el comportamiento de su marido, que se volvía más formal y hablaba con la seriedad de un líder. «Tu hombre», le dijo una anciana durante uno de esos encuentros, «es hijo de un gran jefe.
Podría haber sido líder guerrero, pero eligió el camino del explorador. Eligió construir puentes, no quemarlos. Sara asimiló esta nueva información sobre su marido y comprendió mejor su habilidad para moverse entre dos mundos. Esa noche, mientras acampaban en un cañón escondido, le preguntó al respecto. «Mi padre era un gran hombre», respondió él con sencillez. «Me enseñó que la fuerza no siempre está en la lucha. A veces está en encontrar nuevos caminos». Le acarició la mejilla con delicadeza. «Como tú me enseñas a mí». Su intimidad física había crecido junto con las pruebas que habían compartido. La primera vez que hicieron el amor fue bajo las estrellas del desierto, con la unión bendecida por vientos ancestrales y presenciada por acantilados eternos. Sara descubrió que la fuerza de Tasai podía ser infinitamente gentil y que el amor no necesitaba un lenguaje común para expresar su verdad. La supervivencia les enseñó a confiar el uno en el otro de forma absoluta. Cuando una riada amenazó su campamento, la rápida reacción de Tasai salvó sus provisiones. Cuando él enfermó por comer una planta venenosa, los conocimientos de Sara sobre medicina occidental y hierbas apache le ayudaron a superar la fiebre. La jarra de barro sobrevivió al viaje cuidadosamente envuelta en la manta de boda. Cada vez que la llenaban en un manantial escondido, Sara recordaba la ceremonia, la bebida que habían compartido y que había sellado sus votos. El agua siempre sabía más dulce por esos recuerdos. Una mañana, en lo alto de las montañas, donde los pinos crecían junto a cactus barril, Tasai señaló los picos lejanos aún cubiertos de nieve. «Allí están los campamentos de verano de mi pueblo. Es un lugar seguro. Los caballos del ejército no pueden subir por esos senderos». Sara miró el accidentado paisaje con nuevos ojos. Lo que antes le había parecido un desierto árido, ahora se revelaba como una tierra natal rica en recursos y significado. Podía identificar plantas que ofrecían alimento, medicina y herramientas. Leía historias en las formaciones rocosas y en los patrones climáticos. «¿Tu pueblo me aceptará?», preguntó en apache, cuidando la gramática. Tasai sonrió al ver que mejoraba en el idioma. «Aceptan la fuerza», respondió. «Acepta la sabiduría». Tocó el cuaderno donde ella aún anotaba los conocimientos que compartían. «Acepta a quien aprende las costumbres antiguas y aporta nuevas ideas». Esa noche, mientras preparaban el campamento, Sara se encontró cantando una melodía apache, mientras utilizaba las técnicas que había aprendido en Boston para preparar la comida. Tasai se unió a su canto y sus voces se fundieron en el crepúsculo del desierto. «Dos ríos se unen», dijo él más tarde, abrazándola mientras aparecían las primeras estrellas. «Crean un río nuevo, más fuerte que cada uno por separado». Sara se tocó los mocasines, pensando en el camino que la había traído hasta allí. Los abalorios reflejaban la luz de las estrellas como recuerdos. «Cuando me fui de Boston», dijo ella, «pensaba que estaba dejando la civilización para irme al desierto. Ahora lo entiendo. La civilización es lo que llevamos en el corazón». Tasai asintió. «Y lo que decidimos aprender unos de otros», señaló las estrellas. «Esas luces. Tu pueblo navega por ellas de una manera, el mío de otra. Ambos encuentran el camino verdadero». Esa noche, su campamento, al igual que su amor, era una mezcla de ambos mundos. La sabiduría apache en la ubicación y el camuflaje y los toques prácticos de Sara en la organización. Por encima de ellos, las estrellas giraban siguiendo sus antiguos patrones, indiferentes a las fronteras que los hombres trazaban en los mapas. El escudo del guerrero reflejaba la luz del fuego, con su superficie decorada con símbolos de poder, plumas de águila, rayos y los signos medicinales personales del linaje de Tasai.
El anciano de la tribu lo sostenía ante él como un espejo de juicio, y su superficie antigua reflejaba los rostros de los reunidos en el círculo del consejo. «Hijo de caballo negro», dijo el anciano en apache, con una voz que transmitía el peso de generaciones, «has traído a una mujer blanca a nuestros lugares secretos. Explícanos por qué no debemos considerar esto una traición». Sara se sentó junto a Tasai, con la espalda recta a pesar del cansancio del viaje. Ahora entendía lo suficiente de apache como para seguir el procedimiento, aunque el lenguaje formal era más complejo que el que compartían ella y Tasai. «He traído a mi esposa», respondió Tasai con voz firme, «una mujer que ha demostrado ser digna de nuestras costumbres, que me curó cuando otros me habrían dejado morir, que camina con belleza por la tierra sagrada». El escudo pasó de mano en mano entre los miembros del consejo. Sara reconoció muchos de los rostros por las descripciones que Tasai le había hecho durante el viaje. Cloudmaker, el curandero que lo había entrenado de joven, Running Deer, el jefe de guerra que lo había convertido en explorador, Grey, Mountain Woman, guardiana de las historias más antiguas de la tribu. «Una mujer blanca no puede entender nuestras costumbres», proclamó Running Deer. «Sus corazones son duros como sus casas de piedra». «Pero ella está aprendiendo», replicó Tasei. Estas fueron las palabras de la mujer de la montaña, Gris, que estudiaba a Sara con mirada aguda. «Veo medicina apache en su bolsa, mezclada con medicina blanca. Veo mocasines gastados por muchos kilómetros. Veo a alguien que ha decidido alejarse del poder de su pueblo». El escudo se detuvo ante Sara. En su superficie desgastada vio su propio reflejo, piel oscurecida por el sol, cabello recogido con cintas apaches, ropa que mezclaba ambos mundos. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención, mostrando una fuerza que no sabía que poseía. «Habla», ordenó la mujer de la montaña gris en inglés. «Dinos por qué has venido». Sara se levantó, consciente de todas las miradas fijas en ella. Habló en apache, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He venido porque el amor no conoce fronteras, porque la sabiduría puede fluir en ambos sentidos, como el agua que se une desde diferentes manantiales». Tocó la jarra de barro que tenía a sus pies. «Vengo a aprender, a compartir, a tender puentes entre mundos». Un murmullo recorrió la asamblea. Su uso de su idioma, aunque imperfecto, demostraba respeto y compromiso. El creador de nubes se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Conoces nuestras costumbres medicinales?» Sara abrió su cuaderno y mostró los cuidados dibujos y las descripciones en 2 idiomas. «Tasai me enseña. Yo añado los conocimientos de la medicina de mi pueblo. Juntos encontramos nuevas formas de ayudar a los demás». El curandero examinó sus notas con expresión pensativa. «Es una buena medicina, 2 tipos de conocimiento que se fortalecen juntos». Pero Cornejo no había terminado. Levantó de nuevo el escudo del guerrero y dirigió sus palabras a Tasai. «Eres hijo de caballo negro, el más grande de nuestros jefes antes de los tratados con los hombres blancos. Tu padre murió negándose a ser encerrado en su reserva. ¿Y ahora nos traes a uno de ellos?» Tasai se puso de pie, con una presencia que inspiraba respeto. «Mi padre me enseñó que la verdadera fuerza no reside en negarse al cambio, sino en cambiar sin perder nuestra identidad». Tomó la mano de Sara. «En ella he encontrado a alguien que comprende esta verdad, alguien que me ayuda a caminar entre 2 mundos sin perder el rumbo». La mujer de la montaña gris levantó su rostro anciano hacia las estrellas. Las viejas historias hablan de tiempos de grandes cambios, en los que el pueblo debe encontrar nuevos caminos o perecer. Quizá este sea uno de esos momentos. Fijó la mirada en Sara. «Pero hay que demostrarlo. Las palabras son fáciles, como el viento. Las acciones dicen la verdad». «Una prueba», declaró Corzo Corredor, levantando el escudo, «que demuestre
Su valía según nuestras costumbres. Creador de nubes levantó la mano. 3 días, 3 pruebas. Si demuestra tener el corazón de una mujer apache, aceptaremos esta unión. Sara sintió que Tazai se tensaba a su lado, pero le apretó la mano para tranquilizarlo. Acepto, dijo en un apache claro. El escudo pasó a sus manos. Su superficie estaba cálida, llena de historias que apenas empezaba a comprender. Pero mientras lo sostenía, sintió una conexión con ese lugar, con esa gente y con la sabiduría ancestral que poseían. Mañana al amanecer, anunció la mujer de la montaña gris. Hasta entonces, descansad. Necesitaréis fuerzas. Más tarde, al abrigo de su cabaña privada, Tazai la abrazó con fuerza. Las pruebas no serán fáciles. Tampoco lo fue dejar todo lo que conocía, respondió Sara. Tampoco lo fue enamorarse más allá de las fronteras. Tampoco lo fue aprender a ver el mundo con otros ojos. Tocó el escudo que les habían ordenado conservar hasta que las pruebas hubieran terminado. Estoy preparada. El jardín híbrido brotó en el suelo rocoso, desafiando tanto a la naturaleza como a la tradición. Las manos de Sara se movían con firmeza por la tierra, combinando lo que había aprendido de ambos mundos. Los métodos de plantación apache, las 3 hermanas del maíz, las judías y la calabaza, que crecen en espirales, se fusionaban con las técnicas europeas de compostaje y preparación del suelo. Esta era su primera prueba. Crear vida en 1900, el suelo más árido que los ancianos pudieron encontrar, demostrando que comprendía tanto los aspectos prácticos como los espirituales del trabajo con la tierra. La mujer de la montaña gris observaba desde cerca, con sus ojos ancianos que no se perdían ni un detalle. ¿Por qué plantáis en espiral?, preguntó en inglés, a modo de prueba. La espiral es el patrón de la vida, respondió Sara, en apache, sin dejar de trabajar. Desde la concha más pequeña hasta las estrellas del cielo. Cuando plantamos en líneas rectas, luchamos contra la naturaleza. Tocó suavemente un brote de maíz, pero la espiral permite que cada planta se sostenga a las demás, como una familia. El rostro curtido de la anciana se arrugó en una leve sonrisa. Aprendes bien, pero las plantas necesitan agua, no llueve. Sara señaló con la cabeza la vasija de barro que había a la sombra. Es agua de mi antigua casa mezclada con agua del manantial sagrado. 2 fuerzas unidas. Había estado racionando cuidadosamente esta mezcla, utilizándola para dar vida a su jardín. La segunda prueba llegó al atardecer. El creador de nubes le presentó a 3 niños enfermos del campamento, cuyos pequeños cuerpos ardían en fiebre. «Cúralos», le ordenó, «con cualquier medicina que conozcas». Sara abrió su cuaderno, ya gastado por el uso y el aprendizaje. En él había documentado tanto los remedios apaches como sus conocimientos de medicina occidental. Para el primer niño, utilizó té de corteza de sauce, un antiguo tratamiento conocido por ambos pueblos. Para el segundo, combinó un remedio apache contra la fiebre con compresas frías que había aprendido de su médico de Boston. El tercero requirió todos sus conocimientos, el diagnóstico occidental para identificar la enfermedad y la medicina, apache para proporcionar la cura. Trabajó toda la noche con Tazai a su lado, moliendo hierbas y calentando agua. Al amanecer, la fiebre de los niños también remitió. Cloudmaker tocó la frente de cada uno de ellos y asintió lentamente. La prueba final fue la más difícil. Running Deer la llevó a un alto acantilado donde unas pinturas rupestres narraban historias del pueblo. «Lee los signos», le desafió. «Cuéntanos nuestra propia historia». El corazón de Sara latía con fuerza. Había aprendido mucho de Tazai sobre cómo interpretar las antiguas costumbres, pero esto era diferente. Un solo error al interpretar la historia sagrada podría echarlo todo por tierra. Estudió con atención las figuras de ocre rojo,
recordando todo lo que había aprendido. Esto narra el momento del surgimiento. Comenzó lentamente en Apache, cuando el pueblo ascendió desde los mundos inferiores. Su dedo siguió el patrón en espiral. Cada círculo representa un mundo diferente, cada uno con su propia sabiduría. Continuó con la historia, entrelazando lo que Tassai le había enseñado con su propia comprensión de cómo los pueblos conservan sus recuerdos. Cruciales. Cuando llegó a las figuras modernas, se detuvo. «Estas muestran que se avecinan cambios», dijo en voz baja, «pero el cambio siempre ha formado parte de la historia. Cada emergencia trajo consigo nuevas formas de vida. El pueblo sobrevivió aprendiendo, adaptándose, conservando lo sagrado y haciéndose más fuerte. El rostro de Corzo Corredor permaneció impasible, pero la mujer de la montaña gris, que se había unido a ellos en silencio, habló. «¿Y qué ves para el futuro?» Sara tocó el último pictograma, una compleja espiral de figuras interconectadas. «Veo lo que construimos juntos. El conocimiento compartido, no perdido. La fuerza en la unidad, no en la división. Como mi jardín allá abajo, las viejas costumbres y las nuevas crecen juntas, alimentándose unas a otras». Al ponerse el sol del tercer día, el consejo se reunió de nuevo. El escudo del guerrero pasó de mano en mano mientras cada anciano pronunciaba su veredicto. El creador de nubes alabó su sabiduría curativa. La mujer de la montaña gris habló de su respeto por las tradiciones. Incluso Cornejo reconoció su fuerza. «Has demostrado tu valía», declaró finalmente la mujer de la montaña gris. «No convirtiéndote en Apache, sino mostrando cómo dos mundos pueden unirse sin que ninguno de los dos se pierda». Sara sintió que Tassai le agarraba la mano cuando les entregaron el escudo. «Este escudo», continuó la anciana, «lleva los signos medicinales del linaje de Caballo Negro. Ahora llevará una nueva historia, la de su hijo, que tuvo el valor de tender puentes, y la de la mujer, que le ayudó a mostrarnos una nueva forma de permanecer fieles a las antiguas costumbres». Esa noche, en su cabaña, Sara y Tassai añadieron sus propias marcas a la antigua superficie del escudo. Una espiral formada por dos caminos entrelazados que fluían juntos como ríos, que se unen para formar algo más grande que cada uno por separado. La pipa de la paz rota yacía en pedazos en el suelo de la cabaña del consejo, con su superficie sagrada marcada por la fuerza deliberada. Sara miró los fragmentos, cada uno de los cuales reflejaba la luz del fuego como gotas de sangre. A sus espaldas oyó el murmullo airado de la tribu reunida. El mensajero, un joven apache de una banda vecina, había llegado al anochecer con el caballo cubierto de espuma por la dura cabalgada. Las noticias que traía destrozaron su frágil paz. El mariscal Jenkins había sido sustituido por un nuevo agente de la ley que no respetaba los antiguos acuerdos. Y lo que era más importante, alguien de Copper Springs había revelado al ejército la ubicación de su refugio en la montaña. «¿Quién?», preguntó Tassai, con la voz tensa por la ira contenida. «¿Cuál de nuestros amigos se ha convertido en enemigo?». Los ojos del mensajero se posaron en Sara. La tendera, Henderson. Siguió la carreta del comerciante y descubrió los senderos secretos. Les dijo a los soldados que cumplía con su deber cristiano, salvando a una mujer blanca de los salvajes. Sara sintió las palabras como golpes físicos. La señora Henderson había sido amable con ella en alguna ocasión, a su manera rígida. Incluso le había añadido café extra a sus pedidos semanales, preocupada por la viuda que vivía sola. «Cree que me está salvando», dijo Sara en voz baja, con la amargura de la traición punzándole en la garganta. Running Deer recogió los trozos de la pipa rota. «Esto es lo que vale la amistad del hombre blanco. Incluso los que sonríen esconden un corazón de serpiente». «No»,
respondió Sara con voz firme. Jim Hawkins sigue siendo fiel. Otros también. Es el miedo de una mujer, no el odio de todo el pueblo. Pero el daño ya estaba hecho. El ejército no tardaría en llegar. Sus columnas de casacas azules avanzarían hacia las montañas guiadas por la información de la señora Henderson. El refugio que habían construido, el jardín híbrido que empezaba a florecer, la paz que habían forjado entre ambos mundos. Todo se veía amenazado por la justicia equivocada de una sola persona. Cloudmaker habló desde las sombras. Las señales lo advertían. Serpientes en la hierba de verano, escorpiones bajo piedras tranquilas. Miró a Tazai. ¿Qué dice el hijo de Caballo Negro? Sara observó el rostro de su marido y vio cómo el peso del liderazgo se posaba sobre sus hombros. Había trabajado muy duro para tender puentes entre los mundos, para demostrar que el cambio no significaba rendirse. Ahora esos puentes estaban ardiendo. «¡Nos vamos!», dijo Tazai finalmente. «No huimos, elegimos nuestro terreno. Hay lugares más altos, senderos más antiguos». Tocó el escudo del guerrero, que ahora llevaba sus marcas compartidas. «Mi padre luchó y murió. Yo elijo un camino diferente. Sobreviviremos siendo más fuertes que el odio, más sabios que el miedo». La voz de la mujer de la montaña gris se elevó desde su lugar junto al fuego. «¿Y tu mujer? ¿Esta traición proviene de su pueblo?» «Mi pueblo está aquí», respondió Sara en apache, con una voz que llegó a todos los rincones de la cabaña. «Tomé mi decisión cuando curé por primera vez a un guerrero herido. Cuando pronuncié los votos matrimoniales, cuando superé las pruebas». Levantó su bolsa de medicinas, que contenía la sabiduría curativa de ambos mundos. «No puedo deshacer esa decisión, aunque quisiera». Tazai se acercó a ella y le transmitió su fuerza. «Nos vamos juntos. Encontraremos un nuevo lugar y construiremos una nueva vida. Demostraremos que la traición no puede romper lo que el Creador ha unido». El consejo debatió durante toda la noche. Sara y Tazai recogieron sus pertenencias esenciales, medicinas, semillas de su huerto, la vasija de barro que había viajado con ellos hasta allí. Dejaron donde estaba la pipa de la paz rota, como recuerdo de las promesas hechas y rotas. Al amanecer, llegó el propio Jim Hawkins, que había cabalgado toda la noche por caminos secretos. Sus noticias confirmaron sus temores. 3 compañías de caballería ya se estaban posicionando, con exploradores apaches de la reserva a la cabeza. La señora Henderson dijo, con un sabor amargo en la boca, «Cree que está haciendo la obra de Dios, salvando tu alma, Sara». Escupió al suelo. «Algunas almas no necesitan ser salvadas. Solo necesitan que las dejen en paz para encontrar su propio camino al cielo». Sara tocó el escudo del guerrero, sintiendo el relieve del patrón en espiral que compartían. «La paz nunca iba a ser fácil», dijo, «pero eso no significa que esté mal». Tazai asintió, con el rostro serio a la luz del amanecer. «No está mal, solo es un camino más difícil de recorrer». Tocó el silbato de hueso que llevaba al cuello. «Es hora de volver a recorrerlo». Una sola pluma de águila cayó desde los acantilados, aterrizando a los pies de Sara mientras se adentraban en el cañón lleno de sombras. Ella la recogió, sintiendo su suave fuerza. Tazai le había enseñado que las águilas eran mensajeras del valor y que sus plumas conferían poder a aquellos lo suficientemente valientes como para recorrer caminos difíciles. Llamaban a este lugar el Valle de las Sombras, un estrecho paso entre imponentes acantilados donde el sol solo tocaba el suelo al mediodía. Los apaches rara vez utilizaban estos senderos, ya que eran muy fáciles de defender y de convertir en trampas. Pero ahora esas mismas cualidades los hacían valiosos. «Los caballos de la caballería no pueden seguirnos», dijo Tazai, guiando
a su pequeño grupo por salientes apenas lo suficientemente anchos como para pasar en fila india. Los exploradores apaches conocen este lugar, pero pocos se arriesgarán a enfrentarse a sus espíritus. Sara comprendía su reticencia. El aire mismo parecía cargado de antigüedad y secretos. Antiguas pinturas rupestres cubrían las paredes, con figuras de color ocre rojo que bailaban en la penumbra. Algunas mostraban guerreros y escenas de caza, otras representaban cosas más oscuras, espíritus y criaturas sombrías que parecían moverse cuando se las miraba de reojo. El grupo era pequeño, solo 6 familias que habían decidido seguirles en lugar de retirarse a la reserva. La mujer de la montaña gris había decidido venir, diciendo que sus viejos huesos preferían caminar por senderos libres que sentarse en una vivienda del gobierno. Cloudmaker también se había unido a ellos, aportando sus cruciales conocimientos sobre medicina. La pluma de águila que Sara llevaba entre el pelo le daba fuerzas mientras avanzaban por el traicionero camino. Sus mocasines, ahora desgastados hasta alcanzar una suavidad perfecta, se agarraban a las piedras que habrían derrotado a sus viejas botas. Había aprendido a moverse como los apaches, colocando cada pie con cuidado deliberado, leyendo la superficie de las rocas en busca de signos de estabilidad. A mitad del valle, la vieja herida de Tasai comenzó a molestarle. Sara vio que se presionaba el costado con la mano y que su rostro se tensaba por el dolor. El ritmo desesperado de su huida había tensado la herida, que apenas había cicatrizado. «¡Descansemos!», anunció en apache con un tono que no admitía réplica. Incluso Running Deer, que sorprendentemente había decidido unirse al grupo, asintió con la cabeza. Sara examinó la herida de Tasai a la tenue luz. La cicatriz se había reabierto ligeramente y estaba enrojecida y caliente al tacto. Combinó medicinas de ambas tradiciones, hierbas apaches para combatir la infección y cataplasmas de los blancos para extraer el calor. Mientras trabajaba, la mujer de la montaña gris le enseñó nuevas canciones curativas, cuyo suave canto resonaba de forma extraña en las paredes del cañón. «Como alas», dijo la anciana, tocando la pluma de águila que Sara llevaba en el pelo. «Las canciones medicinales dan poder para volar por encima del dolor». Su descanso se vio interrumpido por la advertencia de Cloudmaker, que había leído señales en guijarros esparcidos que indicaban que otros habían pasado por allí recientemente. «Batedores de la reserva», dijo con gravedad. «Están haciendo un gran círculo, tratando de encontrar nuestro rastro». Continuaron avanzando entre las sombras cada vez más densas. Las paredes del cañón se acercaban cada vez más, hasta que tuvieron que girarse de lado para pasar por algunos huecos. Sara se sintió agradecida por los momentos de hambre durante su viaje anterior, que la habían dejado delgada y resistente como la carne seca. La noche trajo sus propios retos. No podían arriesgarse a hacer fuego, así que comieron comida seca y se pasaron con cuidado la jarra de agua de arcilla de mano en mano. Sara y Tasai compartieron el escudo del guerrero como respaldo, cuya superficie estaba fría contra sus hombros mientras vigilaban juntos. «Podrías haber elegido la reserva», dijo Sara en voz baja. «Estarías a salvo». La risa de Tasai fue apenas un susurro. «¿A salvo como el ganado en un corral? ¿A salvo como un pájaro en una jaula?». Le tocó la pluma de águila que ella llevaba en el pelo. «Prefiero volar libre, aunque sea en las sombras». El amanecer los encontró cerca del final del valle, donde los acantilados se abrían a altas praderas montañosas. Pero al doblar la última curva, Tasai se quedó paralizado. Allí, recién grabado en la roca, había un signo que todos reconocieron, la marca de Caballo Blanco, el explorador más famoso de la reserva. «Él lee los signos mejor que yo», admitió Tasai. «Sabe que debemos venir por aquí». Sara
Sintió el peso de todas sus vidas presionando en ese momento. Entonces recordó algo de sus primeros días con Tasai. El silbato de hueso, dijo. Tú me enseñaste cómo se comunican los exploradores. Podríamos... Su sonrisa era feroz y orgullosa. La sabiduría apache con la mente inteligente de la mujer blanca. Sí, tendieron la trampa con la precisión de quienes conocen tanto al perseguidor como al perseguido. Cuando Whitehorse y sus exploradores llegaron, encontraron señales de un grupo que se dirigía hacia el este, hacia los altos pasos. Solo mucho más tarde se darían cuenta de la verdad, que el grupo de Sarah y Tasai había dado media vuelta por las sombras del valle, utilizando las señales del silbato de hueso para guiarse con seguridad a través de la oscuridad. La pluma de águila permaneció en el pelo de Sarah, un recordatorio de que el valor a veces significa encontrar nuevas formas de volar. La antigua pared de petroglifos se erigía como testigo silencioso, con su superficie desgastada que representaba siglos de luchas humanas. Sarah trazó los patrones en espiral con dedos temblorosos mientras recuperaba el aliento. Detrás de ella, los sonidos de la persecución se acercaban. Los cascos de los caballos sobre la piedra, las voces de los hombres, transportadas por el viento del amanecer, casi lo habían conseguido. Las altas montañas se alzaban más allá de este lugar sagrado, con sus picos prometiendo refugio. Pero la herida de Tasai se había reabierto durante la huida, dejando un rastro de sangre que incluso un niño podría seguir. Ahora se encontraban acorralados en este antiguo lugar de poder donde innumerables generaciones de apaches habían acudido a rezar y buscar orientación. Aquí, dijo Tasai con la voz entrecortada por el dolor, debemos resistir aquí, es tierra sagrada. La voz del teniente Barrett se oyó desde abajo. Señora Mitchell, esta es su última oportunidad. Ríndase ahora y regrese a la civilización. Nadie tiene por qué morir hoy. Sarah intercambió una mirada con la mujer de la montaña gris, que se había negado a abandonarlos a pesar del peligro. Los ojos de la anciana brillaban con determinación. Cloudmaker se agachó cerca, con su bolsa de medicinas preparada. «Siguen, creyendo que eres mi prisionera», respondió Sarah, «que necesito que me rescaten». Pasó al apache para dirigirse a su pequeño grupo. «Quizá podamos aprovechar su ceguera». Running Deer, que había demostrado su lealtad durante la huida, asintió con gravedad. «Solo ven lo que esperan ver». Sarah se puso de pie y se asomó por encima del acantilado. Se había vestido deliberadamente con su ropa vieja, el vestido de calicó gastado que había conservado de sus días en la cabaña. La peineta de plata brilló a la luz de la mañana cuando se la quitó del pelo y dejó que cayera suelta sobre sus hombros. «Teniente Barrett», gritó. «¿Me oye? Señora Mitchell». Su alivio era evidente. «¿Está herida?» «Estoy exactamente donde quiero estar», respondió con voz firme. «Hay algo que tiene que ver». Mientras mantenía su atención, Tasai y los demás se colocaron en silencio en sus posiciones. Sarah sacó su cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de dos idiomas, dos tipos de sabiduría unidos. «Creéis que me estáis rescatando de unos salvajes», continuó. «Pero mirad». Levantó el escudo del guerrero con los símbolos combinados. «Mirad lo que hemos construido aquí, lo que todos podemos construir juntos». «Señora, está claro que la han confundido. La señora Henderson nos dijo...» «La señora Henderson solo ve lo que le muestra el miedo». La voz de Sarah se hizo más fuerte. «Pero yo veo la verdad. Mi marido es un puente entre mundos. Todos podemos serlo». Hubo movimiento abajo. Los soldados se movían incómodos. Sarah vislumbró entre ellos a algunos exploradores apaches con el rostro impenetrable. Pasó al apache y se dirigió directamente a ellos. «Hermanos, vosotros conocéis este lugar. Estos petroglifos cuentan nuestra historia, todas nuestras
Historias de cambio y supervivencia, de encontrar nuevos caminos cuando los viejos se cierran. El propio caballo blanco dio un paso adelante. La mujer dice la verdad sobre las historias, dijo en inglés. Mi abuelo hizo marcas en esta pared. Habló de un tiempo en el que la gente debía elegir entre la guerra y la sabiduría. La frustración de Barrett era evidente. Esto es absurdo. Tenemos órdenes. Vuestras órdenes se basan en el miedo, le interrumpió Sara. Miedo a lo que no entendéis. Tocó la pluma de águila que aún llevaba en el pelo. Pero es posible entenderlo. Mira lo que hemos creado. Señaló a Cloudmaker, que comenzó a entonar una canción curativa. La voz de Grey Mountain Woman se unió a la suya, y luego otras. La música ancestral se elevó por el acantilado, resonando en los petroglifos. Tu esposa ahora conoce nuestras canciones, le dijo Whitehorse a Tazai. Está aprendiendo nuestra medicina, pero también conserva su propia sabiduría. Se volvió hacia Barrett. Teniente, ya no puedo seguir a estas personas. Caminan en la belleza. Sara descendió con cuidado, ayudando a Tazai a bajar a pesar de su orgullo. Su pequeño grupo los siguió, sin rendirse, pero eligiendo mantenerse firmes con dignidad. Tú ves salvajes, le dijo Sara a Barrett. Yo veo personas que me enseñaron a leer las estrellas, a curar con la medicina de la tierra, a encontrar agua en las piedras del desierto. Mi marido es un explorador, un líder, un hombre de paz. Hemos construido aquí algo que podría mostrar el camino a seguir para todos nosotros. Barrett parecía ahora indeciso. Los exploradores apaches se habían acercado a Whitehorse, con su lealtad a las órdenes militares visiblemente vacilante. El territorio está cambiando, continuó Sara. Podemos cambiar con él, aprender unos de otros, o podemos seguir luchando hasta que no quede nada más que amargura. Tazai se enderezó a pesar de su herida. Mi padre eligió la guerra, dijo claramente en inglés. Yo elijo un camino diferente, un camino más difícil, un camino que lleva hacia adelante, no en círculos. Los antiguos petroglifos parecían latir con fuerza bajo el sol naciente, generaciones de historias humanas talladas en piedra, observando cómo se desarrollaba este nuevo capítulo. Sara sostenía el escudo del guerrero ante ella, no como un arma, sino como prueba de lo que era posible cuando las personas elegían la comprensión en lugar del miedo. Barrett miró del escudo a los petroglifos y al grupo mixto que tenía delante. De repente, sus órdenes le parecieron muy lejanas, muy pequeñas frente al peso de lo que estaba presenciando. Una cuna de madera colgaba del hombro de Sara mientras trabajaba en el jardín ampliado y sus intrincados abalorios reflejaban la luz del sol matutino. La niña que había dentro, su hija, dormía plácidamente, sin saber que su mera existencia representaba un puente entre dos mundos. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento en la pared de petroglifos. Lo que podría haber terminado en un baño de sangre había dado lugar a algo sin precedentes. El teniente Barrett, conmovido por lo que había presenciado, se había convertido en un aliado inesperado. Sus informes a sus superiores hablaban del potencial de un tipo de paz diferente. El propio jardín contaba la historia de su evolución. El cuaderno de Sara se había llenado de experimentos exitosos, métodos de cultivo apache, enriquecidos con la rotación de cultivos europea, medicinas tradicionales que crecían junto a hierbas introducidas. La tierra parecía aprobar esta mezcla, ofreciendo cosechas abundantes. El maíz crece fuerte, dijo Tazai, uniéndose a ella. Su herida finalmente había sanado, dejando solo una cicatriz que a su hija le encantaba tocar con sus pequeños dedos. Como nuestro pueblo. Su asentamiento se había convertido en algo único en el territorio. Tras la intervención de Barrett, se les había concedido una autonomía no oficial, no una reserva,
sino una especie de comunidad prototipo. Las familias apaches que preferían las costumbres tradicionales convivían con un puñado de colonos blancos que habían decidido aprender la sabiduría ancestral. La señora Henderson incluso los había visitado una vez, y su rígida certeza se había resquebrajado al ver la realidad de su vida. Se marchó con una bolsa de hierbas medicinales y tal vez con una semilla de comprensión plantada en su corazón. La mujer de la montaña gris dice que Emily tiene el don, dijo Sarah, utilizando el nombre apache de su hija, que significaba luz del amanecer. Ve cómo observa el bebé cuando se preparan las medicinas. Tasai sonrió. Lleva 2 tipos de curación en la sangre, 2 tipos de sabiduría en el espíritu. Tocó los abalorios de la cuna, cuyos diseños contaban historias de la herencia de ambos. Su hogar se había convertido en un lugar de aprendizaje. Cloudmaker enseñaba medicina tradicional, mientras que Sarah aportaba sus conocimientos sobre la medicina occidental. Los jóvenes guerreros apaches aprendían a leer y escribir inglés, mientras que los hijos de los colonos blancos aprendían a moverse en silencio por el desierto y a leer sus señales. El escudo del guerrero colgaba en un lugar de honor, con la superficie marcada por las huellas de sus vidas unidas. Junto a él, la jarra de barro seguía ocupando su lugar privilegiado, con el agua para las ceremonias que tomaban prestadas ambas tradiciones. Jim Hawkins se había establecido cerca, y su hijo era aprendiz de Cloudmaker en las artes curativas. Otras familias les habían seguido, algunas apaches, otras blancas, todas atraídas por la posibilidad de una forma de vida diferente. Running. Dir dice que pronto vendrán más, informó Tasai. Bandas apaches del norte, colonos del este, todos han oído hablar de un lugar donde la paz crece como el maíz en buena tierra. Sarah ajustó la cuna de Emily, pensando en el futuro que estaban construyendo. La paz siempre ha sido posible, dijo. La gente solo necesitaba verla crecer para creer en ella. Su hija se movió y abrió los ojos, que reflejaban ambos legados. Sarah la volvió a dormir con una nana que mezclaba melodías apaches con palabras inglesas, otro puente construido con amor y paciencia. White Horse se había convertido en un visitante habitual. Ya no los seguía, sino que aprendía de ellos. Él había sido el primero en reconocer que su forma de vida ofrecía esperanza para el futuro de su pueblo, la preservación de las tradiciones esenciales mientras se adaptaban a los cambios inevitables. Las marcas de mi abuelo en la piedra, había dicho, tocando los petroglifos, hablan de una época así, cuando la sabiduría tenía 2 caras, caminaba por 2 caminos, pero conducía a una sola verdad. Sarah había aprendido que la verdad era que la fuerza podía fluir en ambos sentidos a través de un puente. Su asentamiento lo demostraba a diario. La sabiduría apache hacía que los colonos estuvieran más en sintonía con la tierra, y los conocimientos occidentales ayudaban a la gente a adaptarse sin perder su identidad fundamental. La cuna de Emily simbolizaba perfectamente esta unión. Su estructura tradicional estaba adornada con abalorios que contaban las historias de sus padres. Las oraciones entretejidas en su diseño procedían de 2 tradiciones espirituales y ofrecían una doble protección. Incluso sus nombres, uno de cada mundo, hablaban del poder de abrazar ambos caminos. Barrett regresa mañana, le recordó. El Taxai trae noticias de Washington. Sarah asintió, sin preocuparse. Pasara lo que pasara, habían construido algo demasiado valioso como para descartarlo fácilmente. Su éxito hablaba más alto que cualquier argumento. Su creciente comunidad demostraba la viabilidad de su visión. «Que vengan», dijo, tocando la pluma de águila que aún llevaba puesta. «Les mostraremos cómo la paz echa raíces cuando se planta en la comprensión». A su alrededor,
El jardín florecía a su manera única. Hileras europeas que se curvaban en espirales apaches, plantas de ambos mundos que se apoyaban mutuamente en su crecimiento. Al igual que las personas que lo cuidaban, el jardín había encontrado la fuerza en la unidad, la belleza en la diversidad y la sabiduría en recorrer dos caminos como uno solo. El paquete de bendiciones del amanecer captó los primeros rayos del alba, su contenido reunido con cuidado: salvia del jardín de Sara, cedro de los lugares sagrados de Tasai, hilos de su vestido de novia entretejidos con hebras de la banda de guerrero de él. Como todo en sus vidas ahora, representaba lo mejor de ambos mundos unidos en armonía. Habían pasado 5 años desde que Sara encontró por primera vez a un guerrero herido en su cobertizo. Ahora estaba de pie en el porche de su nuevo hogar, construido donde el desierto se encontraba con las montañas. La construcción en sí misma contaba su historia. El diseño tradicional apache, adaptado con elementos seleccionados de la arquitectura occidental, creando algo innovador y respetuoso con las antiguas costumbres. Emily jugaba cerca, y sus risas se llevaban la brisa de la mañana mientras ayudaba a su padre a cuidar su jardín ampliado. A sus 5 años se movía con soltura entre ambas culturas, tan cómoda recitando versículos de la Biblia como cantando canciones medicinales apaches. Su cuna, ahora demasiado pequeña para ella, colgaba conservada junto al escudo del guerrero y la jarra de barro, símbolos preciados de su viaje. «Mamá», llamó Emily en apache y luego pasó al inglés. «Papá dice que hoy vienen los nuevos». Sara sonrió ante la naturalidad con la que su hija mezclaba los idiomas. Los nuevos eran otro grupo de familias, tanto apaches como blancas, atraídas por las historias de su próspera comunidad. Lo que había comenzado como un experimento desesperado se había convertido en un modelo de posibilidades. Tasai se unió a ella en el porche y tocó el paquete de bendiciones. «Hoy hay buenas señales», dijo: «cielo despejado, águilas volando, viento de las montañas sagradas». El teniente Barrett, ahora agente de asuntos indígenas Barrett, también llegaría trayendo el reconocimiento oficial del estatus único de su asentamiento. Sus informes habían convencido gradualmente a Washington de que su forma de vida ofrecía un camino mejor que las reservas forzadas o los conflictos interminables. Sara tocó el reloj de oro de su padre, que seguía funcionando después de todos estos años. Pensó en la joven viuda que había sido, en lo poco que entendía entonces sobre la inmensidad de las posibilidades humanas. El reloj había representado en su día su conexión con la civilización. Ahora era simplemente un hilo más en un tapiz más rico. La mujer de la montaña gris dice que Emily tiene un gran don para la curación, dijo Tasei con orgullo. Ve con los 2 tipos de ojos de la medicina. Su hija estaba creciendo en un mundo que ellos habían ayudado a crear, un mundo en el que la sabiduría no se medía por su origen, sino por su verdad. La escuela del asentamiento enseñaba a leer y escribir, además de técnicas de supervivencia en el desierto y conocimientos tradicionales. Su centro de curación combinaba prácticas de ambas culturas, atrayendo a gente de todo el territorio. La brisa matinal traía el aroma de la salvia y el creosota, de las hogueras y el café recién hecho. Las voces se alzaban en las oraciones matutinas, algunas en apache, otras en inglés, todas dirigiéndose al mismo cielo. Sara pensó en la reciente carta de la señora Henderson, en la que se disculpaba por su juicio pasado y pedía visitarlos de nuevo para aprender más sobre sus medicinas. «El tiempo pasa como las estaciones», dijo Tasai, leyendo sus pensamientos como solía hacer últimamente. «El miedo se convierte en comprensión si se le da la oportunidad de crecer».
Sara tocó la pluma de águila que aún llevaba, cuya fuerza seguía intacta. «Le dimos más que una oportunidad», respondió. «Le dimos un lugar donde echar raíces». Su legado estaba a su alrededor, en los frondosos jardines, en los rostros de los niños de ambos mundos que jugaban juntos, en la prueba diaria de que pueblos diferentes podían hacer algo más que coexistir. Podían prosperar juntos, fortaleciéndose mutuamente. Emily les trajo la jarra de barro, que ahora se utilizaba en ceremonias que honraban ambas tradiciones. Juntos bendijeron la mañana como siempre, con oraciones apaches y versículos cristianos, con la sabiduría antigua y la nueva comprensión. Sus palabras se elevaron para recibir el amanecer, llevando consigo la promesa de un futuro sin fronteras, salvo las del corazón humano. El sol subió más alto, pintando los acantilados de oro, tal y como lo había hecho aquella mañana en que una viuda solitaria eligió la misericordia en lugar del miedo, y un guerrero herido ofreció confianza en lugar de odio. Su amor había crecido como las flores del desierto después de la lluvia, desafiando las expectativas, hermoso en su singularidad, más fuerte por los retos que había superado. Ya no eran solo Sara y Tasai, sino algo más, la prueba de que el espíritu humano podía salvar cualquier división cuando se guiaba por la sabiduría y el amor. Su historia se contaría en ambos idiomas, grabada en petroglifos y escrita en libros, como testimonio del poder de elegir, la comprensión sobre el miedo, el crecimiento sobre el estancamiento y el amor sobre los prejuicios. El paquete de bendiciones del amanecer se balanceaba suavemente con la brisa matinal, esparciendo la luz como semillas preciosas en un día prometedor.